Bueno, me pongo el cinturón, me poso el cinturó, me'n vaig cap a Palma, me voy hacia Palma, me pasa atención después hacer un cafecito a tomar algo y para Marilevant, que tendré que poner el GPS. Bueno, ahora me he parado en la Repsol para comprar algo de comida y ya empiezo a salir hacia Palma. Más tarde llamo a Alba. Bueno, hasta luego. Y adelantos, sobre todo adelantos en esos armónicos periodos. Mira, ahora mismo, como estoy también con mi huerta a la vista, con mi querida huerta, que se llama Alba, pues fíjate, para empezar esto llamará la atención a algunos escuchantes. A las realidades naturales también hay que ponerles nombres propios. Sí, yo estoy delante de un árbol que se llama Antonio y veo a mi huerta al fondo que se llama Alba. Bien, bueno, pues esa huerta va un mes más adelantada que hace 40 años. Mis pequeñas cepas, yo tengo una viña de solo 100 y pico de cepas, bueno, yo ya tengo toda la uva lista para ser cosechada, ¿no? Pero los tomates se han adelantado más de un mes. Y el maíz ha madurado exactamente 35 días antes que hace 40 años. Y esto lo sé porque yo llevo diarios, yo apunto lo que sucede en la naturaleza. Y eso significa equivocarse. Y claro, yo te podría decir, tiene un perfil literario, también es mi forma de contar las cosas, te puedo decir que el calentamiento lo que causa más dañino es la equivocación de la naturaleza. Se está obligando a la naturaleza a equivocarse. Y yo te pregunto directamente, Joaquín, y nos conocemos, tú sabes, hace muchísimos años. ¿Este proceso que nos estás contando es reversible o es irreversible? Una pregunta que te he hecho muchísimas ocasiones, en muchas ocasiones. ¿Es reversible o es irreversible? Pues también tengo que ser transparente, porque si algo necesita también en el mundo de los medios de comunicaciones, cuanta más transparencia, cuanta más realidad, mejor. Y te voy a contestar con el corazón y con la cabeza, con las dos cosas a la vez. Si es de corazón, es verdad. Sí, pero mira, con la cabeza, y yo tengo la inmensa suerte de vivir donde vivo. Es decir, vivir al lado de la belleza, libertad, de la realidad, de lo que es auténtico, de lo que es absolutamente emocionante. Bien, desde ese punto de vista te diré, lo que me llega a través del otro conducto. O sea, me llega a través de los medios de comunicación, a través de múltiples informes. Yo recibo información diaria de estamentos internacionales, de la comunidad científica, incluso de departamentos administrativos convencionales del país, hasta de los sindicatos recibo información. De acuerdo con esa información, las cosas están muy mal. Y es muy probable que no seamos capaces de revertirlo. Desde un punto de vista racional, esto es literalmente irreversible, pero te digo que desde el otro lado, mi corazón, mis emociones, mi lado especialmente natural me pide y me consuela y me anima a considerar que un día de estos habrá una reacción de rebeldía constructiva por parte de la sociedad. Se levantará la sociedad diciendo hasta aquí hemos llegado, y cambiaremos las reglas del juego para que el calentamiento no se lleve por delante la mayor parte de la vida en este planeta. Sentimentalmente estamos a tiempo, racionalmente no. Acaba de salir de imprenta tu libro 119 y en breve 120, un libro muy especial este que ha salido y el que va a salir también. Te dejo que nos cuentes en 2 minutos el contenido, una sinopsis.
Sí, mira, el libro 119 lo ha sacado la editorial regional extremeña. Es un libro que se llama 999 susurros que me obsequió la naturaleza. Son 999 reflexiones de corte aforístico y que abordan prácticamente todo lo que es la vivencia de la naturaleza y en parte la vivencia de lo que le pasa, incluso con vertientes científicas. Ahí hay capítulos dedicados al agua, al bosque, a la fauna, al paisaje, a la contemplación, pero también a reflexiones de corte un poco más político, ¿no? Hay un capítulo en que compara el sistema económico con la naturaleza, que puede llamar mucho la atención. Ese es el libro 119 y casi podríamos decir que es un libro resumen, destilación, pues de esos 50 años largos de vivencia íntima, activa, intensa de la naturaleza. Y el 120 tiene todavía más especial significación, para empezar porque es mi octavo libro que me publican totalmente caligrafiado. Es otra rebeldía, Manolo. Es decir, en la época de las informáticas y de que prácticamente le puedes pedir a una inteligencia artificial que te escriba un libro, algunos escribimos a mano. Escribimos a mano con pluma estilográfica, habiéndonos fabricado la tinta sobre un papel especial, y ese octavo libro mío que se publica caligrafiado se llama Terra, es decir, tierra en latín o en italiano o en portugués, ¿no? Y es también es un libro de todo lo que ha significado para mí el ser campesino. Que por mucho que mucha gente me conozca por medios de comunicación y hasta por colaboraciones de hace muchos años, pues yo soy un hombre de campo, yo soy un hombre que dedica mucho tiempo pues a cuidar animales, a plantar sobre todo árboles y en ese libro pues hay literalmente todo lo que te puede sugerir el contacto con lo que crece, porque todo lo que somos los seres humanos se lo debemos a que todavía hay ganas de crecer en el mundo de las plantas, porque si las plantas un día renuncian a crecer se nos acaba todo este cuento, ¿no? Don Joaquín Araujo, desde las Villuercas, desde este postal sonora que nos ha realizado a estas horas de la mañana, 8:53, muchas gracias, don Joaquín Araujo, a por tu viña, a por tu huerto, a por tu tractor y a seguir con la vertedera cultivando el campo, con tus manos y con tus reflexiones. Te admiro, Joaquín Araujo, te admiro. Y yo a ti, muchas gracias y un abrazo a todos los que siguen a Radio Nacional de España. Muy buenos días. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Vuelve en ti, vuelve a alentar. Abrimos la sala por última vez en esta temporada. Y así a la tierra advierto. Viajamos con Nao de Amores hasta el castillo de Indablinis. Dale tú la sepultura. La sala, con Daniel Galindo. Conocemos algo mejor al cómico Álvaro Casares. ¿Cómo ser un cuñado en Navidad? Bien. Y estrenamos El Beso. Vengan conmigo. Nuevo serial de sintonías literarias. Lo cierto es que estoy encantado, contento. La sala, los sábados a medianoche. Venid. Las 11 en Canarias. Y recuerda, en RNE Audio, nueva entrega de Hábitat. Hablamos de la relación de Chillida y la arquitectura. RTV, la que quieres. No es un día cualquiera, con Manolo HH. Allí todo recto se sigue hasta la rotonda de Consell a la Binissalem y ahora
voy a girar a la derecha y os enseñaré el polígono donde trabajaba hace tiempo en una privada. Hemos escuchado las palabras de Joaquín Araujo, ecologista, divulgador cultural. Para los oyentes que se están incorporando, no es un verano cualquiera. Y aprovecho para pedir repetimos esos disculpas que y perdón después del informativo a una de las compañera 9:08 del hasta trabajo. la 1:30 tenemos en este programa de verano. Gracias. Que termina hoy agosto y mañana ya nos encauzamos al otoño, a septiembre, al comienzo del curso, los colegios, las ciudades, los ajetreos, todo lo contrario a lo que nos ha descrito Joaquín Araujo. Marta. Pero, Carmen. Perdona, no, Marta la tenemos ahí a que la me está pobre mirando, que está con haciendo todo. gestos. Está haciendo gestos normal, es que la volvemos loca. Que dice Freddie Mercury que el show debe continuar. Entonces, a las 9 tenemos a Jesús Porta Etesán con las migrañas. Nos va a hablar de las migrañas, que es neurólogo. Después, periodista y especialista en sucesos Neus Sala sobre la sentencia de Daniel Sancho. Una visitilla al castillo de Cuéllar. A las 10, José María Tomás y Tío nos habla de la renovación del Poder Judicial. Pablo Maderuelo nos sigue hablando del número 2 y Marta Fernández nos cuenta la historia de la mentira. A las 11, Jordi Nadal y su visión sobre la vida, la cultura y los libros. Eduardo Juárez, que nos habla de la reina olvidada, doña Juana, que ya no se nos olvida. A las 12, dos invitadas de lujo, Marina Rosell, cantautora, y Brígida Jiménez, que nos va a hablar sobre el aceite de oliva por virgen aquí, extra, estaremos y a en la la misma 1 para ronda. terminar el espectáculo Fondo, que nos van a cantar en directo. Que he dicho antes. Con nosotros también. Estará Carmen Hasta luego. Dos lugares de Asturias que no nos podemos perder para los oyentes que tengan vacaciones a partir del mes de Bueno, septiembre. qué envidia. Cudillero. Luarca, Luarca, que es mi pueblo, que es maravilloso. tu pueblo. Polunga, que sé yo que te gusta también mucho. Esa es la parte oriental. Eso es, bueno, una del oriente y otra del occidente. Los Picos de Europa. Bueno, es que todo Asturias, Fiesto, Manolo. Enviador del Fitu, Arriondas, Cangas todo. de Onís, Eso, puedes ir, España rural, puedes hacerte un especial Asturias. el Valle de Amieva, entero. el Valle de Somiedo, todo. ¡Viva Asturias! Viva, puxa. Y con este punteo llegamos a los informativos de las 9:08 en Canarias y dos técnicos que están tocando la guitarra hasta ahora mismo. Raúl Duque se levanta, Pablito Dos López también, están haciendo un solo de guitarra. Freddie Mercury está como loco con estos dos técnicos. ¡Viva la guitarra! ¡Toma, Pablito! Ahora pasa el tip que se va a dar, ¿no? Las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. La política recupera ritmo este fin de semana con actos de los principales partidos. El presidente del PP inaugura el curso político en Pontevedra, mientras que el PSOE, que prevé adelantar su Congreso Federal a noviembre, celebra hoy un acto en Andalucía. María Lladró. En Sevilla, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, pone en marcha los suyos en medio de una brecha interna por la financiación singular de Cataluña. Un acto en el que el partido pretende transmitir una imagen de unidad entre los socialistas a poco más de 2 meses del Congreso General Federal Socialista, que se adelanta un año, a noviembre. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, la hará oficial en la ejecutiva de la próxima semana. Los populares también celebran un acto este sábado en Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo va a estar arropado por el expresidente Mariano Rajoy y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.
Vuelta de la política tras las vacaciones que también se acaban para la mayoría de los ciudadanos. Este fin de semana se espera mucho movimiento en aeropuertos, estaciones de tren y en carreteras. Rebeca Barroso. Hay programados 21.000 vuelos hasta el domingo y 500.000 de plazas para Renfe. El regreso se espera que sea de forma escalonada y en especial en las carreteras, donde se prevén 5 millones de desplazamientos por todo el país por la vuelta al trabajo. Con un poquito de amargor, ¿no? De dejar las vacaciones, pero bueno, con buen tiempo que hace y aprovechando los últimos momentos. No hay un síndrome postvacacional o algo así, pues esperemos que nos dé lo menos posible y ya está. Pero estaría que debían en octubre. La DGT pide extremar las precauciones en esta jornada. Las peores horas para viajar este sábado son entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Especial precaución en Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, donde tienen aviso naranja para este sábado por fuertes tormentas y lluvias. Se espera un tiempo inestable con cielos nubosos que predominarán el resto del país, sin descartar posibles lluvias a lo largo del día. Según acabamos de conocer, Nepal ha suspendido la búsqueda de la turista española desaparecida esta semana junto con su compañero de viaje en una popular ruta de senderismo en el país. Beatriz Gajate. El portavoz de Annapurna, el distrito que abarcaba la ruta que realizaban los turistas españoles, ha dicho que la decisión se ha tomado tras 4 días de intensa búsqueda y el hallazgo el pasado martes de un cuerpo sin vida que se presume pertenece a su compañero de viaje. No obstante, han añadido que habrá un seguimiento constante. Sobre Gaza, el director general de la OMS ha pedido proteger a los equipos sanitarios antes de que comience mañana en la franja la campaña de vacunación contra la polio, que durante 3 días pretende inmunizar a más de 640.000 niños. Beatriz. Sí, Tedros Ghebreyesus ha dicho a través de sus redes sociales que la campaña de vacunación debe comenzar de manera segura. Instamos a todas las partes a garantizar su protección, así como la de las instalaciones sanitarias y los niños, ha dicho el director general de la OMS en una publicación en redes sociales. Una petición tras una semana en la que 4 miembros de un convoy de una ONG estadounidense con ayuda humanitaria murieron en un ataque israelí y un vehículo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue atacado también. Cuando estoy parado parece que el coche me tiembla un poco, no sé si tiene algo o no empieza algo, no sé. Los 28 metales del estadounidense Michael Phelps. Carol Bonilla. Sí, Perales competirá en su prueba estrella, los 50 metros espalda. Es la 7ª vez que acude a los Juegos Paralímpicos y siempre ha vuelto con medallas. También opciones para la delegación española en atletismo, lanzamiento de peso y en ciclismo, entre otras disciplinas. Por el momento España acumula 6 bronces y 1. Y seguimos con la agenda deportiva, etapa 14 de la Vuelta Ciclista a España, la etapa más larga, 200 kilómetros entre Villafranca del Berzo y Villablino. En León, Primo Roglic se coloca a 1 minuto. Aquí, cada domingo se hace el teatro, el rastro de Consell. El rastro de Consell. Y carrera al sprint a las 3 de la tarde. 1 hora más tarde, clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. La primera tanda de entradas para los conciertos de Oasis en Irlanda ya está a la venta. La banda vuelve a los escenarios 15 años después. Muchos nervios y planificación para conseguir uno de esos tickets. A las 10 estarán disponibles las entradas para los shows programados en Reino Unido. Sigan informados en esta sintonía y en rtv.es. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. La que quieres. Antes del primer parón de selecciones de la temporada, toca fin de intenso. ¡Gol! En Tablero Deportivo. Con Manu Martínez. Este sábado, desde las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, no te pierdas la 4ª jornada de Liga en Primera División. Barça Valladolid, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, Español, Rayo Vallecano, Leganés Mallorca y Valencia Villarreal. Tablero Deportivo. Además, la Segunda División, el fútbol por Europa, etapón de montaña en la Vuelta Ciclista a España y el cierre del mercado de fichajes. ¿Habrá sorpresas de última hora? Recuerda, desde las 4, las 3 en Canarias, Tablero Deportivo.
numerología, esoterismo, misterios de la ciencia, profecías, todos estos temas y muchos más. Los mejores especialistas, los temas más sugerentes y los invitados más reconocidos en una cita única con lo desconocido. Si crees que son tan solo leyendas, hay mucha más verdad de lo que creemos. Espacio en Blanco, el programa más legendario del mundo del misterio, con Miguel Blanco. La leyenda continúa y puede que algo más. La madrugada del sábado al domingo a las 2, la 1 en Canarias. RTV, la que quieres. No es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. ¿No tienes vacaciones? No te preocupes, nosotros tampoco. Estás de suerte. Te acompaña Manolo HH. Manu Martínez en la promoción, la cuña que estábamos escuchando antes de comenzar este programa, recuerda que estaremos hasta la 1:30 de la tarde en este programa de las mañanas del fin de semana. No es un día cualquiera y no es verano cualquiera, o como decía Miguel Blanco, la leyenda continúa. Bienvenidos a los oyentes que se están incorporando a Radio Nacional de España, que se están incorporando en estos momentos, 9 y 7, 8 y 7 en la Comunidad Canaria. Y estamos, pues esto, salpicando de palabras, como todos nuestros compañeros, este estudio 101 de la Casa de la Radio, con entrevistados, con reportajes, con buena música y con una programación que comienza, nueva programación, nuevo curso radiofónico que comenzará la próxima semana y que espero nos lleve por buenos derroteros. Será un curso interesante con muchas novedades y que nos va a llevar seguro a unos buenos resultados y a una buena, bella factura, como dicen los artistas. Les habla Manuel Hernández Hurtado, Manolo HH. Encantado. Pablito López 2, Pablo López en el control de sonido, con Raúl también, Raúl Duque. Buenos días. Hola Carmen Fernández, asturiana de un pueblo extraordinario, no es Cudillero, pero es Luarca. ¿Dónde está? Ah, sí, Martita, levanta esa cabeza. Ahí estamos, Marta, con ánimo, con fuerza, y con Martín Cordero. Comenzamos y lo vamos a hacer así. ¡Toma! Esta segunda hora de programa con los sabandeños. ¡Viva Canarias! Jesús Porta Tesán es neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de la Universidad Complutense de Madrid. Interviene, colabora en este y en otros programas de la Casa de la Radio, de Radio Nacional de España. Queremos hablar con él de las novedades en el tratamiento de las enfermedades mentales, de las enfermedades neuronales. Jesús Porta, esos avances, cuéntanos, ¿cuáles son?
En los últimos años ha cambiado totalmente la manera que tenemos de tratar a los pacientes neurológicos y además algo que es mucho más apasionante es que si miramos al futuro nos da la sensación de que aquí a 5 o 10 años muchas de las enfermedades que durante muchísimo tiempo pensábamos que no iban a tener un tratamiento o una solución, es posible que lo tengamos. Pero estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, donde hay actualmente algún fármaco que podría modificar la enfermedad, ensayos clínicos en la ELA, en la esclerosis lateral amiotrófica, y cómo hemos cambiado la vida de muchos de nuestros pacientes con migrañas, que es la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años, o, por ejemplo, pacientes que padecen miastenia gravis y que con los nuevos tratamientos evitamos los efectos secundarios, sin dejar a un lado una enfermedad que es la causa de discapacidad número 1 en las personas jóvenes, que es la esclerosis múltiple, donde los nuevos tratamientos han hecho que la mayoría de los enfermos durante mucho tiempo puedan hacer una vida prácticamente normal. Estamos viviendo una época absolutamente única en las enfermedades neurológicas, pero lo más bonito, como he comentado, es que mirando al futuro parece todavía mucho más esperanzador. ¿Por qué cuando hablamos de cefaleas en racimo, por ejemplo, en Estados Unidos se aprueban unos medicamentos que están funcionando y aquí en Europa no? ¿Por qué en un continente sí y en otro continente no? La aprobación de los fármacos está regulado por dos agencias. En Estados Unidos se encarga la FDA, es una agencia concreta, y en Europa es la EMA, y tienen criterios distintos. Piden una serie de estudios para que demuestren realmente que esos fármacos son farmacoeconómicos, es decir, que son eficaces, pero también desde el punto de vista económico son adecuados, y tienen criterios diferentes. Para la mayoría de los neurólogos, la verdad es que no fue una buena noticia que no se aprobaran los anticuerpos monoclonales contra el CGRP en su uso en la cefalea en racimos, pero afortunadamente tenemos recursos como el uso compasivo que en pacientes en concreto en ocasiones podemos utilizar para que lo reciban. Y en las migrañas, cuando hablamos de las migrañas, que es incapacitante para el que las sufre, ¿hay algún avance, alguna novedad que pueda abrir un punto de esperanza? Bueno, en los últimos 8 años ha habido grandes avances. Teníamos unos fármacos nuevos que ya he comentado en algún otro programa contigo, que son los anticuerpos monoclonales, que son como unas proteínas de defensa que tenemos todos, que en el laboratorio las hacemos que vayan dirigidas contra una sustancia que se llama el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP para los amigos, que se encarga de la inflamación de las meninges, que es lo que produce el dolor en las migrañas, de tal manera que el paciente se lo pincha o se lo ponemos intravenoso y cuando va a tener un ataque de migraña y se libera esta sustancia, estas proteínas lo bloquean y mejoran muchísimo de nuestros enfermos. Tenemos unas eficacias que están rondando el 60%, que para esta patología es interesante. Pero es que después teníamos un problema, tenemos unos grandes fármacos para tratar las crisis de migraña, que son los triptanes. Hace muchísimos años que los estamos utilizando, pero teníamos un problema en aquellos pacientes que no respondían a estos triptanes o que por desgracia habían tenido un infarto o un ictus o tenían hipertensión de difícil control y no les podíamos dar un tratamiento adecuado para darles la libertad, es decir, algo que cuando tengo una crisis me lo tomo y a las 2 horas puedo hacer una vida normal, y unos nuevos fármacos para tratar las crisis. Teníamos un problema y es aquellos pacientes que se toman un triptán, que son fármacos muy eficaces y que tenemos desde hace muchísimos años, y no respondían o que no lo podían tomar porque tenían hipertensión o habían tenido un ictus o infarto agudo de miocardio, y a día de hoy disponemos de un nuevo fármaco que se llama lasmiditan, todos estos nombres raros que ponemos a los fármacos, que es eficaz para la migraña y lo puede tomar este grupo de pacientes. Pero aún han venido más tratamientos por esta vía del CGRP, esta sustancia que se describió hace 35 años y que ahora estamos consiguiendo tener los frutos desde el punto de vista de los fármacos para cambiar la vida de nuestros pacientes. Se han diseñado también fármacos normales, lo que son pastillas, no como los monoclonales que se pinchan o se ponen intravenoso, de tal manera que tenemos dos nuevos fármacos, el atogepante y el rimegepante, que tienen muy poquitos efectos secundarios, un poquito de náuseas y vómitos habitualmente, se toleran muy bien y además son altamente eficaces, de tal manera que teníamos más de 20 tratamientos que teníamos previamente, más todos los actuales, que nos permiten a muchos de nuestros pacientes cambiarle la vida. Desde Vélez Blanco, Almería, nos ha escrito una oyente la semana pasada que nos cuenta que desde hace más de 25 años tiene migrañas y nos realiza esta pregunta: ¿se pueden prevenir, doctor Porta, las migrañas de alguna manera? Sí, lo que no podemos es evitar que alguien padezca una migraña a día de hoy, que esto sería un aspecto que llamamos nosotros la epigenética, es decir, factores ambientales que hacen que sus genes se expresen, aunque es una línea de investigación. A día de hoy no podemos evitar que alguien que va a ser migrañoso
no lo sea, y tampoco podemos curar la migraña, pero sí podemos prevenir, es decir, disminuir la intensidad, la duración y el número de crisis. ¿Con qué lo hacemos? Con los tratamientos preventivos. Fármacos que se toman todos los días, o la toxina botulínica que se pincha alrededor de la cabeza cada 3 meses, o los fármacos monoclonales que hemos comentado yo previamente, y esto hace que el paciente le mejore mucho la calidad de vida. Si a esto le sumamos además que cuando yo tengo una crisis, que ahora son mucho menos frecuentes porque he respondido al tratamiento preventivo, tengo un fármaco que al tomarlo a las 2 horas me permite hacer una vida normal, hace que esta enfermedad, que es la segunda causa de discapacidad global y la primera en las mujeres menores de 50 años, cambie totalmente, y a muchas de nuestras pacientes, desgraciadamente no a todas, les permite hacer una vida normal. Tú eres presidente de la Sociedad Española de Neurología. Las actividades que realizan, no solamente en España, sino también fuera de España, hay acuerdos comunes, quiero decir, cuando hablamos de neurología, cuando enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, hay ideas comunes, común denominador, pero quiero decir. Sí, a día de hoy tenemos prácticamente la mayoría de los tratamientos están en todos los países, es decir, disponemos de la misma medicación que cualquier otro país de Europa y prácticamente la misma que en Estados Unidos, con alguna pequeña salvedad, como hemos comentado previamente. Y luego hay protocolos de actuación, es decir, hay una manera de trabajar más o menos estandarizada, pero al final la medicina no trata enfermedades ni trata pacientes, trata personas, de tal manera que es verdad que el protocolo se puede aplicar a un grupo de personas, pero al final la labor del médico es mirar a la persona adelante y ponerle el tratamiento más adecuado para esa persona, fuera de lo que es un protocolo, pero siempre sabiendo que es un tratamiento que ha demostrado eficacia y seguridad. Leía la semana pasada, cirujanos, tú lo llevas haciendo hace mucho tiempo, enfermedades y de alguna forma operaciones que se hacen con el enfermo totalmente despierto. Interviene el neurocirujano tocando puntos del cerebro, insisto, donde el paciente está despierto mientras se realiza esta operación. Sí, esto ya se hace desde hace años y esto realmente se basa en que un elemento fundamental es que el cerebro no duele, no tiene receptores del dolor, él recibe el dolor de todo el cuerpo, pero él mismo nos duele, es decir, tocas el cerebro de una persona y no siente dolor ni sensación. Entonces, en algunas cirugías es muy importante reseccionar, quitar la zona del tumor o una pequeña zona que produce las crisis de epilepsia, por ejemplo, en la cirugía de la epilepsia, pero evitar que funciones que para la persona son fundamentales, por ejemplo, tocar el violín, tocar la guitarra o el pensamiento, el lenguaje, no se afecten. Y aquí se hace de 2 formas. Se utiliza una resonancia magnética funcional que nos dice dónde están esas zonas y que se proyecta directamente en el cerebro del enfermo, y por otro lado, al estar despierto, vas tocando las zonas y ves si se afectan o no esas funciones, y el neurocirujano va evitando esas áreas para conseguir una cirugía adecuada que mejore la calidad de vida del paciente sin producirle déficit que le pueden afectar en su vida. El bienestar del cerebro. Hablan los cardiólogos de cómo cuidar el corazón. Hablan los que hacen ejercicio físico, dicen que tenemos que caminar, tenemos que hacer potencia muscular a partir de los 60. Pero ¿y el cerebro? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ejercicios debemos realizar para no perder la memoria? Para que esté sano, para que esté vivo, para que esté activo. Esto es otro aspecto que ha cambiado mucho en los últimos años. Hace ya muchísimos años que se hablaba de la salud cardíaca. Luego, posteriormente, hemos empezado a hablar de la salud mental, ya desde hace más de 5 años. Y ahora hay un concepto mucho más amplio, que es la salud cerebral, que incluye los otros 2. Es decir, incluye todo lo que es la salud mental y también lo que es la salud vascular. Porque al final, la estructura más importante de nuestro cuerpo y para lo que están hechos todos los órganos es para mantener el cerebro vivo, que es lo que somos nosotros. De tal manera que si tenemos unas medidas saludables desde el punto de vista cerebrovascular, que es cuidar la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, evitar los tóxicos, es buenísimo para el cerebro. Si tenemos también los aspectos clásicos de la salud mental, que es estar socializado, tener proyectos, divertirnos, también se incluye dentro de la salud cerebral. Pero es que es mucho más amplia la salud cerebral y tiene estar cognitivamente activo, por ejemplo, es un elemento absolutamente fundamental, evitar la contaminación, es decir, tiene un concepto muchísimo más amplio y engloba los otros 2. De eso que ahora mismo en la mayoría de los países ya no se habla tanto de riesgo cardiovascular, sino se habla de salud cerebral, que incluye todo lo demás y es una visión muchísimo más amplia y muchísimo más de futuro de lo que se pensaba previamente. Cuando estamos haciendo esta entrevista, esta conversación, cuando leemos, cuando estudiamos
qué tanto por ciento del cerebro estamos utilizando. Eso que no es que solo utilizamos el 20%, el 30%. Otros neurólogos dicen que no, que cuando hacemos una actividad estudiando o cualquier otra, que utilizamos el 100% del cerebro. Todos los neurólogos y los neuropsicólogos sabemos que utilizamos el 100% del cerebro para cualquier actividad. Lo que pasa es que lo utilizamos de forma diferente. Estos mitos del uso del 10% del cerebro ya hace muchísimos años que sabemos que no son correctos. Simplemente ahora mismo los oyentes que están al otro lado, o escuchantes como os gusta ahora y que nos están escuchando, están utilizando todo su cerebro. Lo que pasa es que utilizamos de forma distinta. No hay áreas ocultas de la telequinesia ni de la telepatía. Eso no existe, ni ha existido, ni existirá nunca. Pero como no existe, el ser humano lo inventa. Tenemos un cerebro tan privilegiado que telepatía, pues cojo el mando a distancia y soy capaz de controlar todas las estructuras, ¿no? O telequinesia, perdón, telepatía, soy capaz de utilizar el teléfono móvil y comunicarme con otra persona que está al otro lado del mundo. El ser humano imagina algo y es capaz de crearlo, pero no hay áreas del cerebro que estén ocultas y que de repente tengamos teletransporte, etcétera. Eso no es real. Y para la mayoría de las actividades que hacemos utilizamos todo el cerebro con nuestras capacidades y de forma distinta en unas áreas u otras. ¿Es capaz el cerebro de anticiparse a situaciones, de poder incluso bastante tiempo, o ya pertenece esto a la ciencia ficción? No, eso es una de las... Tenemos una estructura en el cerebro que es el lóbulo frontal, y esto además debemos mucho de la investigación a Joaquín Fuster, un neurocientífico español que vio que el lóbulo frontal predice el futuro. Tenemos en nuestro lóbulo frontal que hace una predicción de lo que es más probable que pase, y por eso el ser humano se anticipa muchas veces a que ocurran las cosas, y esto realmente es una gran maravilla de nuestro cerebro. Va valorando todas las posibilidades y hacemos una predicción de lo que va a ocurrir, una predicción racional y probabilística, no una predicción de otro tipo. Te deseo, Jesús Porta, que tengas un buen mes de septiembre, y nos seguiremos viendo, nos seguiremos escuchando, y nos unirá la radio, que es muy buena para el cerebro, muy buena. La radio es una maravilla, es el lenguaje humano transmitido por ondas y que puede llegar a todo el mundo. Es un absoluto lujo, y vamos, nos vamos a ver en la radio fuera de ella, pero yo a ti no te abandono, vamos. Con tumbona y sombrilla y con algo fresquito, escuchando a Manolo HH, el aburrimiento me quito. Neusala, buenos días. Buenos días, Manolo. 9:23, 8:23 en la Comunidad Canaria. No es un verano cualquiera. Nos vimos el pasado miércoles aquí en los estudios de Radio Nacional de España en Madrid, y ahora estás en Radio Nacional de España en Barcelona. ¿Cómo amanece? ¿Cómo ha amanecido hoy Barcelona? Hoy ha amanecido soleada, y yo contenta porque por fin te pude tocar, que como bien decís, la radio es lo que tiene, que es maravillosa, pero falta el contacto físico, ¿no? Y por fin te conocí personalmente y ha sido un placer, Manolo. ¿Y tu viaje de vuelta a Barcelona? Bueno, yo, el ministro de Transportes, le recomiendo que coja el tren de vez en cuando, porque... ¿Qué te pasó? Pues mira, cogí una vez Nablo, que además no tiene cafetería, y a la altura de los Monegros, ¡pum!, se fue la luz. Nos informaron de que había un problema eléctrico del propio tren, y nos quedamos pues a 41 grados, 1 hora y cuarto, con las lipotimias correspondientes en alguno de los vagones, paradísimos, hasta que se puso otra vez en marcha. O sea, una situación realmente que pensé en todos esos pasajeros que se han pasado 3 y 4 horas encerrados en vagones este verano. Realmente es terrible, ¿no? ¿Algún tipo de explicación? Ninguna, como siempre. Los plomos, quizás. No, claro, los trenes eléctricos tendrán sus plomos. Claro, ¿no? El problema es que los trenes de bajo coste, como hablo, no tienen cafetería. Y las máquinas expendedoras de agua van con electricidad. Y cuando se va la electricidad tampoco tienes agua, porque no la puedes sacar de la máquina. Y hasta que reaccionaron y empezaron a repartir aguas a la pobre gente que estábamos sudando la gota gorda, pues pasó 1 hora. Así que yo creo que también deberían ponerse la pila
en reaccionar rápido en situaciones de complicadas, vaya. Dejamos Renfe, ya tenemos sentencia y nos vamos a centrar unos minutos, si te parece bien, en esa sentencia de cadena perpetua. Cadena perpetua a Daniel Sancho. Sí, lo habíamos, era lo que te había comentado en varias ocasiones, que era lo mínimo que le podía caer esta cadena perpetua, a pesar de que la defensa había sacado muchísimo pecho, había incluso trabajado con altanería y